Ahora vamos a hablar de tuberculosis. Cuando hablamos de tuberculosis, lo más frecuente es que la tuberculosis sea a nivel pulmonar, ¿no? Y normalmente estamos asociando la tuberculosis pulmonar con problemas de hacinamiento, mala nutrición, mala higiene, esos pacientes, ¿no? Cuando hablamos de la tuberculosis, más o menos aquí tenemos más o menos un promedio de 140 casos por 100.000 habitantes de casos de tuberculosis en general. Y nosotros vamos a hablar que la tuberculosis del tracto urinario normalmente tiene una forma especial de comportamiento. ¿Ya? ¿Por qué una forma especial? Porque normalmente cuando un paciente tiene tuberculosis pulmonar, normalmente el cuadro es un cuadro que debe tratarse en forma inmediata, porque si no el paciente puede tener secuelas de la tuberculosis. Cuando un paciente tiene tuberculosis del tracto urinario, normalmente esos pacientes tienen un periodo de incubación muy largo, que puede ser de 8 a 10 años. ¿Ya? Entonces, cuando uno detecta estos casos de tuberculosis, a veces cuando las lesiones son severas o graves, ¿no? Y recién el paciente es cuando da síntomas. Entonces, ¿cómo hablamos de la tuberculosis? Cuando hablamos de la tuberculosis pulmonar, el pulmón normalmente puede ocurrir dos cosas. La tuberculosis pulmonar puede ser que el paciente desarrolle la enfermedad con el paciente teniendo tos, hemoptisis, baja de peso, sudoración nocturna y fiebre, ¿no? Y eso es el paciente que tiene tuberculosis pulmonar, pero también puede desarrollar un complejo primario, que sea un complejo de Ghon, y ser asintomático y no tener ninguna molestia, ¿no? Porque sus anticuerpos y macrófagos han actuado contra la micobacteria y la micobacteria no ha podido desarrollarse, ¿no? Entonces, el paciente puede desarrollar la enfermedad como puede ser solamente tener el contacto positivo y no desarrollar la enfermedad, solamente tener una infección primaria con un complejo de Ghon. Y eso ocurre en el pulmón. Cuando nosotros tenemos tuberculosis de tracto urinario, normalmente basta que el paciente tenga contacto con alguien con tuberculosis para que la bacteria pueda migrar del pulmón al tracto urinario. No interesa que desarrolle la enfermedad o no interesa que tenga un complejo de Ghon y sea sintomático. Basta que el paciente tenga contacto con alguien con tuberculosis para que la bacteria pueda migrar por vía hematógena al tracto urinario. Y esa es la primera fase de la tuberculosis, que se denomina la fase de siembra. Cuando nosotros tenemos un paciente que tiene tuberculosis pulmonar, esa bacteria migra por vía sanguínea al tracto urinario y el primer sitio donde va a ir es al nivel renal. Y en el riñón nosotros sabemos que la micobacteria es un germen aeróbico, ¿no es cierto? Entonces, como es un germen aeróbico, va a buscar los sitios que tiene mayor oxigenación. ¿Y dónde hay mayor oxigenación en el riñón? En la zona cortical, donde están los glomérulos, donde hay mayor cantidad de vasos sanguíneos. Y entonces en la zona cortical es donde la micobacteria va a ir y es el primer órgano que ataca a la micobacteria en el tracto urinario. ¿Y cómo? Por vía hematógena. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tuberculosis de tracto urinario, vamos a encontrar varias fases. Y la primera fase se denomina la fase de siembra. La fase de siembra es la diseminación de la micobacteria de pulmón al riñón, por vía hematógena, por vía sanguínea. Cuando llega a la zona cortical del riñón, la micobacteria va a ser atacada, ¿no?, por anticuerpos y macrófagos, y entonces algunos anticuerpos y macrófagos van a lograr eliminar los gérmenes de la micobacteria, pero algunas micobacterias van a sobrevivir. Ese ataque de anticuerpos y macrófagos destruyendo la micobacteria es la fase prealérgica. En esa fase prealérgica, las micobacterias pueden ser destruidas, ¿no?, y el paciente puede quedar sin ninguna secuela de tuberculosis. Como puede ocurrir que la micobacteria no muere y pase a una tercera fase. La tercera fase es la fase que se denomina fase latente. En la fase latente, la micobacteria se queda dormida y esa fase latente, la micobacteria se puede quedar dormida por 10 a 8 años. Y esa es la razón por la cual los niños de 5 años no pueden tener tuberculosis de tracto urinario, por la fase latente. ¿Cuándo ocurre la tuberculosis? En personas adultas de 20, 30 años que se contagiaron hace 8 o 10 años en la fase latente. Por la fase latente que hace que la micobacteria esté dormida en la zona cortical por un periodo largo de 8 o 10 años. Y después de que está en la fase latente,
va a haber un momento que la micobacteria va a despertar. Por diferentes razones. Puede despertar por inmunosupresión, puede despertar por el uso de corticoides, de repente por un tipo de cáncer que produce inmunosupresión, ¿no? O el SIDA, ¿no? Que le produce inmunosupresión, y va a despertar, y cuando despierta va a empezar una cuarta fase que se denomina la fase de reactivación endógena. Esa cuarta fase de reactivación endógena hace que la micobacteria empiece a despertar y a multiplicarse. Y ya no va a ir solamente a la zona cortical, sino va a invadir la zona medular, y va a comunicarse con el esterticio, donde está el sistema excretor. Y entonces, cuando llega a comunicarse con la zona medular, va a tener contacto con la orina. Y cuando llegue a tener contacto con la orina, la micobacteria va a contagiar el uréter, va a contagiar la vejiga, va a contagiar la próstata, y cuando nosotros vemos la próstata, así aquí en la próstata que encontramos un conducto que se llama el conducto eyaculador. Se mete por el conducto eyaculador, se va invade las vesículas seminales, lo contagia por vía canalicular ascendente, se mete por el conducto de frente y se va hacia el testículo, invadiendo todo el tracto urinario y la zona genital, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos las lesiones que tiene la tuberculosis va a producir diferentes lesiones en el tracto urinario y principalmente va a producir fibrosis. En el riñón puede formar cavernas, calcium, ¿no? Y cuando todo ese riñón se calcifica y está lleno de calcium y ya no hay parénquima, eso se llama riñón mástic. Es la última etapa de la tuberculosis. En los uréteres va a producir fibrosis y la fibrosis va a producir estrechez y la estrechez dilatación. Y cuando hay una dilatación del uréter, eso se llama ureterohidronefrosis. ¿Ya? Los sitios más frecuentes de estrechez son en dos sitios. Uno, en la unión del uréter con la vejiga, y dos, en la unión del uréter con la pelvis renal. El sitio más frecuente, unión de uréter con vejiga. 6 veces más frecuente que la unión piel-ureteral. Y eso va a producir hidronefrosis. En la vejiga, nosotros vamos a ver esta inserción del uréter. Esta inserción del uréter es importante para evitar que la orina se vaya de la vejiga hacia el riñón. Esta inserción se llama el túnel submucoso. Cuando nosotros vemos la vejiga que se empieza a llenar de orina, esta orina aplasta ese túnel submucoso e impide que la orina se vaya hacia arriba. Es el mecanismo antirreflujo. Ese mecanismo antirreflujo se puede dañar cuando hay tuberculosis. ¿Y qué puede ocurrir? Que la orina, cuando la vejiga se llena de orina, solamente tiene que ir la orina en una sola dirección, de riñón hacia la vejiga. Solamente es una sola dirección. Pero cuando hay tuberculosis, se puede dañar este túnel submucoso del trayecto del uréter dentro de la vejiga y eso hace hacer que el paciente tenga un reflujo de la orina hacia arriba. Y eso se llama reflujo vesicoureteral en tuberculosis. También, ¿qué puede ocurrir en tuberculosis? Que la fibrosis hace que la vejiga sea más pequeña. Y la vejiga normalmente tiene una capacidad de 500. Entonces, cuando hay tuberculosis en la vejiga va a ser de 400, 300, 200, 100 centímetros cúbicos. Y entonces, si tenemos una vejiga que tiene 100 centímetros cúbicos, ¿qué va a ocurrir? Si el paciente orina 2 litros, va a orinar 20 veces. Si tiene 100 centímetros cúbicos. Y eso va a hacer que el paciente, si orina 20 veces en todo el día, tenga como síntomas poliaquiuria, nicturia. Si el paciente tiene una vejiga de 20 centímetros cúbicos, de 20, ¿cuántas veces va a orinar? Si orina 2 litros. 100 veces. 100 veces. ¿Ya? Entonces, y esos son los síntomas por los cuales viene el paciente. Cuando se mete a la próstata, van a encontrar una próstata de mayor consistencia, ¿no? Un poco endurada, ¿no? Y también se puede meter hacia las vesículas seminales, ¿no? Produciendo que el paciente pueda tener sangrado en el esperma, hematospermia. Cuando llega al conducto deferente, se debe ir al testículo. Y cuando llega al testículo, igual que en el riñón, la micobacteria va a buscar los sitios donde existe mayor oxigenación. ¿Y dónde existe mayor oxigenación? En los plexos arteriales. ¿Dónde hay plexos arteriales en el testículo? En dos, en la cabeza del epidimo y en la cola. Estos plexos arteriales normalmente están formados por la arteria espermática,
la arteria del conducto deferente y la arteria del cordón, que es la arteria funicular. Entonces, el primer plexo que va a encontrar esta micobacteria al descender por el conducto deferente es en la cola del epidemo. Y ahí es donde se va a quedar. Va a formar un nódulo duro en la cola del epidemo. Y si este nódulo está en ambos testículos, puede ser causa de infertilidad en los hombres. Va a tener azospermia en los pacientes que tienen ambos lados esos nódulos, porque los espermatozoides no van a poder salir hacia el conducto deferente y hacia el semen, a través del conducto eyaculador. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de la tuberculosis, siempre la tuberculosis en el tracto urinario va a ser secundario a un problema pulmonar. Nunca es primario, siempre es secundario a un problema de pulmón. Basta que el paciente tenga contacto con alguien con tuberculosis para que pueda desarrollarse la tuberculosis urogenital. ¿Ya? No es necesario desarrollar la enfermedad para tener la tuberculosis urogenital. Y para nosotros entender cómo se diagnostica la tuberculosis, tenemos que ver cómo es el riñón. El riñón nosotros sabemos que está en la zona cortical, y en la zona cortical se encuentran los glomérulos, y vamos a encontrar unas pirámides, y estas pirámides que son triángulos se llaman las pirámides Malpighi. Esas pirámides Malpighi sabemos que son de 9 a 12, y esas pirámides Malpighi van a desembocar en una estructura que se llama la papila renal, que se va a unir con el cáliz menor, esos cálices menores. Entonces, si hay 9 a 12 pirámides Malpighi, va a haber de 9 a 12 papilas renales, y también va a haber de 9 a 12 cálices menores. Este es el cáliz menor. La unión de los cálices menores forman el cáliz mayor. 2 a 3 cálices menores forman un cáliz mayor. Y la unión de los cálices mayores forman la pelvis renal. ¿Ya? Es la estructura normal del riñón. Cuando nosotros vemos los nefrones, ¿no? La nefrona, nosotros vamos a ver que la nefrona está formada por el glomérulo, que tiene una arteriola aferente y eferente, tiene las haces Henle, el túbulo contornado proximal, el túbulo contornado distal y el sistema colector, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la tuberculosis, el sitio más frecuente donde se encuentra la zona cortical es a nivel de la arteriola eferente del glomérulo. Y ahí es donde puede encontrar con mayor frecuencia la tuberculosis, la micobacteria, a nivel de la arteriola eferente del glomérulo. ¿Ya? Pero ya cuando invade la zona medular, va a ir hacia la zona medular donde están los sistemas secretores, los tubos contornados proximal distales hacia Henle, y va a producir que se conecte con la papila renal, produciendo que la orina esté contaminada con micobacterias y vaya descendiendo por vía local descendente. Entonces, la micobacteria siempre, cuando ya lesiona el uréter, la vejiga, la próstata, vesículas seminales, es por vía canalicular descendente, después de la fase hematógena, ¿no? Siempre por vía canalicular descendente. Entonces, cuando hablamos de la tuberculosis, el 80% es pulmonar, el 20% es extrapulmonar, de 10 a 20%, y la tercera parte de los casos extrapulmonares, la tercera parte son del tracto urinario, el 30%. ¿Ya? Y siempre la presentación más frecuente, el grupo más frecuente es de 20 a 40 años. Entonces, si el paciente tiene 40 años, ¿cuándo se contagió? Cuando tenía 30. Si el paciente tiene 20, se contagió cuando tenía 10 años. ¿Ya? Por el periodo de incubación de la fase latente, ¿no? Entonces, siempre el pulmón es el primer sitio, siempre va a ser secundario un problema pulmonar. Hay una evolución de 10 años hasta que desarrolla la tuberculosis. Siempre la destrucción puede ser bilateral de un 50%. El 50% es compromiso de un solo riñón, una parte de tracto urinario, y el otro lado es el 50% que es bilateral. Y cuando es bilateral, al final ambos riñones dejan de funcionar y el paciente tiene que entrar a diálisis, y si no entra a diálisis se muere. Porque al final la tuberculosis va a producir un daño irreversible en el tracto urinario. Cuando nosotros vemos la tuberculosis, vamos a hablar que la tuberculosis principalmente va a producir un daño de intersticio. Intersticio. ¿Dónde está el intersticio? Donde están los túbulos contornados proximales, distales y hacia Henle. Y este intersticio lo que se encarga es de la concentración de la orina. ¿Qué quiere decir eso? Que absorbe los electrolitos como el calcio, el sodio, el potasio, para regresar al tracto urinario. Entonces, cuando hay tuberculosis en este estadio,
Cuando invade la zona medular, entonces lo que va a producir es que el paciente no va a poder concentrar la orina. No va a poder concentrar la orina y entonces van a encontrar que la densidad de lo que encuentran en la orina es la misma concentración de electrolitos que se encuentran en la sangre. ¿Ya? Y eso es por la alteración en el daño de intersticio, inicialmente por la tuberculosis. Entonces, un paciente que tiene tuberculosis inicialmente puede tener una creatinina de 2, 3 y orinar 2 litros como cualquier persona normal. Porque la filtración, quien se encarga de la filtración de la producción de orina es el glomérulo. Y el glomérulo no está dañado inicialmente. Entonces, inicialmente, cuando se daña el riñón en tuberculosis, el daño está en intersticio y el paciente va a tener un volumen urinario normal a pesar de que tiene una creatinina de 2 o de 3. Porque el daño en tuberculosis inicialmente está en el sistema excretor, donde están los túbulos contornados proximal, distales y ACGN. Y esos se encargan de la concentración de la orina. Cuando nosotros tenemos enfermedades como lupus, diabetes o enfermedades inmunológicas como cambios mínimos, mensajes proliferativas, las lesiones ¿dónde están? En el glomérulo. Y por esa razón, cuando son de tipo glomerular el daño, esos pacientes se hacen anuria, oligoanuria. ¿Ya? En tuberculosis, el daño inicial está en intersticio. ¿Ya? Entonces, la llegada siempre es por vía de siembra, la fase de siembra por vía hematógena de pulmón al riñón. Siempre el riñón es el primer órgano que se afecta cuando hay tuberculosis urogenital y el primer sitio es la zona cortical, ¿ya? Donde está la arteriola eferente al glomérulo. Ahí es donde se va a quedar la tuberculosis. Cuando nosotros tenemos tuberculosis, el riñón va a formar cavernas. Estas cavernas se van a llenar de calcio, que es como pus. Y cuando todo el riñón está lleno de calcio, es la última etapa de la tuberculosis que se denomina riñón mástic. Mástic es cuando ese riñón ya no tiene función, está lleno de calcio y de cavernas. ¿Ya? Cuando es bilateral, obviamente el paciente va a tener que usar diálisis para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la patología de la tuberculosis, siempre es por vía cavernicular descendente después de la fase hematógena. Y entonces va a contaminar a través de la orina el uréter, la vejiga, la próstata, las vesículas seminales, el testículo y el epidimo. Pero en las mujeres también puede infectar las trompas uterinas, el sitio más frecuente. Y cuando invade las trompas uterinas, también puede producir infertilidad en las mujeres. Pero ¿cómo llegan las trompas uterinas? Las trompas uterinas no tienen comunicación con las vías urinarias. No tienen ninguna comunicación. No es como el testículo, que tiene comunicación a través del conducto deferente y a través del conducto eyaculador, a través de la uretra. Con tal, las trompas uterinas no tienen comunicación. Entonces se piensa que cómo llega la micobacteria a las trompas por vía hematógena, de pulmón a las trompas uterinas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos tuberculosis, la tuberculosis va a producir lesiones. Esas lesiones va a producir que en el riñón se puedan formar cavernas. En el uréter se produce fibrosis. La fibrosis va a producir hidronefrosis. El primer sitio es en la unión uretrovesical y el segundo sitio en la unión piel-uretral. En la vejiga va a producir vejigas de menor tamaño, microvejigas o vejigas de 400, 300, 200. Y cuando la vejiga tiene una vejiga menos de 100 centímetros, eso se denomina microvejiga. ¿Ya? En la próstata van a encontrar una zona endurada y en los testículos pueden encontrar nódulos en la cola y el epidimo. Cuando nosotros vemos cuál es la patología, el sitio más frecuente, la zona genital que se encuentra la tuberculosis en los varones, en la cola y el epidimo. En la cola y el epidimo se van a encontrar un 50% de nódulos que no duelen. Cuando ustedes palpan el testículo y encuentren un nódulo duro, es sospecha de tuberculosis, ¿ya? Que no duele. Y en las mujeres, en las trompas uterinas. Y eso, cuando es bilateral, causa infertilidad en las mujeres y en los hombres, ¿no? El cuadro clínico es inespecífico. ¿Por qué es inespecífico? Porque el paciente que tiene tuberculosis en tracto urinario viene porque tiene síntomas irritativos urinarios. Porque si tiene una vejiga de 400, 300, 200, que se ha achicado, hace que el paciente orine 20 veces, 30 veces en el día. Y cuando orina 20, 30 veces, eso es la poliaquiuria y la agnituria. Y un paciente que tiene poliaquiuria, que dice que orina cada rato, nadie piensa en tuberculosis.
Un paciente que dice que le arde por orinar, orina cada rato, en la noche se levanta a orinar, uno piensa que tiene una ITU. Y le tratan de infección urinaria, infección urinaria, infección urinaria. ¿Y los cultivos cómo salen? Negativos. ¿No? Negativos. ¿Por qué? Porque la micobacteria no crece en los cultivos normales, sino en cultivos especiales, que es el cultivo de Lowenstein, ¿no? Por esa razón, los pacientes van de médico a médico y no hay nadie que les solucione el problema, porque nadie piensa en tuberculosis. Todo el mundo piensa que tiene infección urinaria o que tiene otra patología y no en tuberculosis. Cuando nosotros vemos también el cuadro clínico que nos va a hacer sospechar en tuberculosis es la presencia, aparte de esos síntomas, es la presencia de sangre en la orina. Cuando nosotros encontramos sangre en la orina, que es la hematuria, ahí debemos pensar que ese paciente pueda tener tuberculosis. Entonces, un paciente que tenga síntomas irritativos urinarios y en el examen clínico encontramos sangre persistente que no cede, hay que pensar en TB. Y la hematuria microscópica se presenta un 50% y la hematuria macroscópica solamente un 10%. Y es una hematuria pasajera que aparece y desaparece. Si el paciente le pregunta si alguna vez sangró en su vida, sangrado por la orina, y la orina la vio roja, él de repente dice que hace 3 años sangró, pero como al día siguiente no apareció el sangrado, no le da importancia. Y eso es lo que nos hace sospechar. Entonces, cuando un paciente tiene sospecha de tuberculosis, es que tenga síntomas irritativos urinarios y que tenga hematuria. Pensar en tuberculosis. Cuando el paciente tiene hematuria y tiene tercera edad, pensamos en cáncer. Cuando el paciente tiene hematuria y es joven, pensamos en problemas infecciosos y en cálculos urinarios. Y dentro de los problemas infecciosos más frecuentes, tuberculosis. ¿Ya? Cuando nosotros vemos los síntomas generales de baja de peso, sudoración nocturna, fiebre por las tardes, eso solamente ocurre en 20% de los pacientes. En el 80% de los pacientes lo único que tiene es que orina cada rato y en el examen de orina encontraron hematuria. En el 80%. Los síntomas generales de baja de peso, sudoración nocturna, fiebre vespertina solamente ocurre un 20%. Y a veces cuando el cuadro es severo, a veces también podemos tener una gran hidronefrosis. Y esa hidronefrosis por las estrecheces que tiene el uréter. Y esa estrechez va a producir dilatación del riñón y esa dilatación, distensión de la cápsula y el paciente puede tener dolor lumbar por una gran hidronefrosis, ya cuando son severos. Lo más frecuente es que el paciente venga por síntomas irritativos o por la hematuria persistente en el examen de orina. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos el examen del paciente, lo primero que tenemos que ver es que clínicamente no le vamos a encontrar al examen pulmonar o el abdomen, no le vamos a encontrar nada. Pero nosotros en los varones tenemos que examinar principalmente el testículo, porque el 50% de esos pacientes que tienen tuberculosis en el tracto urinario pueden encontrarse nódulos en la cola del epidimos, 50%. Entonces, ustedes palpan un paciente que tiene hematuria o microhematuria, tiene síntomas irritativos, si encuentran un nódulo en la cola del epidimo, en un 50% de los casos, refleja tuberculosis. También podemos encontrar que algunos pacientes pueden tener heridas espontáneas en la fosa escrotal. Y en la fosa escrotal de repente hace heridas que sale secreción como pus, en forma espontánea sin haber tenido ninguna herida. ¿Y por qué ocurre? Porque en el conducto de epidimo también se puede formar casium. Y ese casium es como la pus, va a tratar de salir. Y cuando trata de salir va a hacer fístulas escrotales espontáneas. Y entonces hay que pensar en esos pacientes que tengan heridas espontáneas en la fosa escrotal en la posibilidad de tuberculosis. ¿Ya? Cuando nosotros examinamos el conducto deferente, que es el conducto que estamos viendo acá, este conducto deferente se puede palpar en la fosa escrotal. Y cuando lo palpamos es como si fuera un alambre de electricidad. Es homogéneo, redondo, ¿no es cierto? Como un alambre de electricidad. Cuando nosotros palpamos el conducto deferente en un paciente que tiene tuberculosis, se ve irregular como si fuera un rosario. Irregular. Y eso se llama deferente arrosariado. ¿Ya? Deferente arrosariado. Entonces, el examen físico debemos palpar el conducto del deferente, también debemos palpar la cola del epidimo para buscar tuberculosis. Cuando hacemos el tacto rectal van a encontrar que la próstata de mayor consistencia es lo normal. La próstata normalmente debe ser como la punta de la nariz, blanda,
y cuando ven una paciente que tiene prostatitis por tuberculosis, van a encontrar la próstata más indurada, ¿ya? Por un cuadro inflamatorio crónico. Y hematospermia puede ocurrir en prostatitis, puede ocurrir en tuberculosis, ¿ya? Por compromiso de las vesículas seminales y la próstata, y también puede ocurrir en cáncer de próstata. Esas tres enfermedades pueden producir sangre en el semen. Entonces, cuando un paciente tenga sangre de semen, hay que pensar en esas tres posibilidades. Uno, cáncer de próstata, prostatitis, y también en caso de tuberculosis en la glándula prostática, ¿ya? Y en las vesículas seminales. Cuando nosotros hacemos el examen de diagnóstico y tenemos tuberculosis del pulmón, hacemos dos pruebas. Uno, el BK de esputo, tomamos 3 muestras de BK de esputo y el examen de radiografía de pulmones, ¿no es cierto? Entonces, con eso nosotros sabemos que el paciente tiene sospecha de tuberculosis. Ese es nuestro screening para tuberculosis pulmonar. BK de esputo y para ver tuberculosis pulmonar, placa de pulmones. Para el tracto urinario, nuestro screening es 2 pruebas, el examen de orina y la urografía excretoria. El examen de orina y la urografía excretoria. Ahora, en el examen de orina, ¿qué buscamos? En el examen de orina buscamos principalmente la triada de Colombino. La triada de Colombino son 3 características. Uno, el cultivo que se hace en los pacientes sale negativo. El cultivo para gérmenes comunes sale negativo, porque recuerden que el cultivo para tuberculosis es un cultivo especial que es el Lowenstein, y el cultivo para gérmenes comunes como Escherichia coli, siempre la micobacteria va a salir negativa, ¿no? Porque es un cultivo especial, lo que se tiene que hacer. Entonces, el cultivo va a salir negativo, va a haber leucocituria, ¿no? Que es leucocitos más de 10 por campo, y el pH va a ser ácido. Y eso es lo que se denomina la triada de Colombino en el examen de orina. Pero también en el examen de orina podemos encontrar hematuria, que hemos dicho que se presenta en un 50% de los casos, en forma microscópica. Podemos encontrar isostenuria. Isostenuria quiere decir que la densidad del plasma es la misma densidad que la orina. ¿Y eso es por qué? Porque el riñón, cuando se afecta por tuberculosis, no puede concentrar la orina. Y como no puede concentrar la orina, cuando vean los electrolitos, como el sodio, el calcio, el potasio, van a ver que la concentración en el plasma va a ser la misma concentración que la orina. ¿Por qué? Porque la micobacteria ataca las zonas de intersticio y no permite concentrar la orina, ¿no? Y eso se llama isostenuria, ¿ya? Y piuria es leucocitos, ¿no? La presencia de leucocitos. Entonces, buscamos primero el examen de orina, buscando la triada de Colombino, que es el cultivo negativo, leucocitos, más de 10 por campo, y la presencia de pH ácido, la triada de Colombino. Pero también en el examen de orina buscamos la micobacteria. Pero la micobacteria en la orina es escasa, solamente se presenta en un 20% de los casos. Hay muy poca micobacteria en la orina, a diferencia del BK de esputo, que es un 50% con 3 muestras de esputo. El BK de orina es solamente de un 20%. ¿Y cuántas muestras tenemos que tomar para hacer ver el BK de orina? Tenemos que tomar de 5 a 8 muestras. Y tenemos que tomar una muestra de 24 horas. Si no se puede tomar la muestra de 24 horas, entonces por lo menos la muestra de unas 12 horas, que quiere decir que toda la noche el paciente recolecta la orina, ¿no? De 12 horas, y eso lo lleva al laboratorio. 5 o 8 muestras de una orina de 12 a 24 horas, y eso solamente da una sensibilidad de un 20%. 80% sale negativo, 80%. ¿Ya? Y también hacemos el cultivo de Lowenstein, que es el cultivo especial sólido para tuberculosis, ¿ya? Cuando la prueba, obviamente estas pruebas salen, obviamente no tienen alta sensibilidad. Entonces, ¿qué se hace para aumentar la sensibilidad del BK? Es el PCR, que es la reacción de cadena polimerasa. Que esta reacción de cadena polimerasa lo que hace es aumentar la pequeña fracción de micobacterias que existe en la orina para multiplicar su ADN y aumentar la sensibilidad de la orina con la prueba de PCR. Reacción de cadena polimerasa. Entonces, cuando nosotros tenemos una paciente que tiene tuberculosis, sospecha de tuberculosis, hacemos el BK. Si sale positivo, ya el paciente ingresa al programa, hacemos un cultivo, ¿no? Ingresa al programa de tuberculosis. Y nosotros, cuando la prueba obviamente sale negativa, también tenemos que cultivar. Tenemos que hacer el MOTS, que es un cultivo líquido de la micobacteria,
¿no? El cultivo de Lowenstein, que es un cultivo sólido, y el PCR, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos sospecha de tuberculosis por el BK, solamente estos resultados son positivos en un 20%. ¿Ya? Cuando nosotros hacemos la prueba rápida de detección de la tuberculosis, esa prueba rápida de detección de tuberculosis es el MOTS. El MOTS es un medio líquido, la cual cultiva la micobacteria, y el resultado puede salir en 30 días para ver si hay micobacteria, y nos puede dar la sensibilidad a la isoniazida y rifampicina principalmente. ¿Ya? Entonces, el BK de orina sale 80% negativo. Entonces, ¿cómo demostramos que el paciente tiene tuberculosis? Con la urografía excretoria. ¿En qué consiste la urografía excretoria? La urografía excretoria son placas radiográficas. Y la primera placa es una placa abdomen simple. Una placa abdomen simple que vamos a ver después al final. Después inyectamos contraste a la vena, y ese contraste a la vena se va a ir al sistema excretor, donde va a pintar los cálices menores, mayores, el uréter y la vejiga, ¿no? Y con eso nosotros vamos a demostrar las lesiones que existen en tuberculosis. Cuando vemos la placa abdomen simple, nosotros podemos ver la silueta renal. Y cuando vemos la silueta renal, normalmente el riñón es como si fuera una haba, de bordes regulares. Pero cuando vemos estos riñones, en la placa simple van a encontrar un riñón irregular, con lobulaciones de menor tamaño o como si fuera un riñón fetal que tiene lobulaciones, ¿no? Irregulares. Entonces, bien, nosotros podemos encontrar que ese riñón puede crecer por la hidronefrosis. Y al crecer por la hidronefrosis, borrar la columna vertebral, el músculo psoas de la columna vertebral, el músculo psoas que se encuentra a nivel de la columna vertebral, lo puede borrar por ese agrandamiento del riñón por hidronefrosis. Tenemos que ver en la placa abdomen simple también la placa de la columna, donde nosotros podemos ver secuelas a veces por la tuberculosis en los huesos, porque así como la tuberculosis puede ir por vía hematógena hacia el riñón, también se puede ir al hueso, se puede ir al intestino y hacer una tuberculosis multisistémica, ¿no? Y siempre tenemos que tener una placa de tórax. ¿Por qué? Porque 30% de los pacientes que tienen tuberculosis de tracto urinario, 30%, pueden haber tenido una secuela por tuberculosis pulmonar en la placa de pulmones. Y si en la placa de pulmones hay una caverna, obviamente ya sabemos que existe antecedente TB, y el antecedente TB es muy importante para tener tuberculosis urogenital. ¿Ya? En la urografía excretoria tomamos placas a los 5, 15, 30 minutos. Y en la urografía excretoria vamos a ver el sistema excretor que vamos a ver después. Y nosotros vamos a ver cómo va a haber una estenosis o amputación de los cálices menores. ¿No? Los cálices pueden amputar. Puede estar dilatados estos cálices, puede haber hidronefrosis, y la hidronefrosis en el riñón normalmente puede ser producido principalmente por la estrechez del uréter. El uréter se puede estrechar en dos sitios. Uno, la unión del uréter con la vejiga, y dos, la unión del uréter con la pelvis renal. Entonces, cuando se estrecha el uréter, va a producir hidronefrosis. Entonces, nosotros en la urografía excretoria, en el riñón, vemos los cálices. En los cálices van a ver la forma de una copa de champán. Cuando vemos que ese cálice está dilatado, eso se llama hidrocáliz, ¿no? Puede estar estenosado, amputado o dilatado. Puede haber una muesca de un cáliz, y una muesca de un cáliz es como si fuera una mordedura de un cáliz, como si fuera un ratón que hubiera mordido el cáliz, y ese se llama el signo de la mordida del ratón, ¿no? Es una tuberculosis, pero lo más importante es la presencia de hidronefrosis, quizás, ¿no? Y la hidronefrosis como consecuencia de las estrecheces que existen en el uréter por la fibrosis. También en el uréter podemos encontrar que el uréter, una parte que se ve y una parte que no se ve en la urografía excretoria, por la contracción del uréter para impulsar la orina hacia la vejiga. Y eso es el peristaltismo. Lo normal es que todo el uréter no se vea, sino que se vea una parte del uréter, una parte que se ve, una parte que no se ve. Y eso es porque el uréter se contrae. Cuando todo el uréter se ve, eso se llama uréter rígido, cuando todo el uréter se ve. Y cuando el uréter se ve irregular, como un rosario, eso se llama uréter arrosariado. Y esas son las lesiones que pueden ocurrir en el uréter. Cuando vemos el riñón, podemos encontrar que a veces todo el riñón está calcificado, porque está lleno de calcio, ¿no?
Y esa calcificación de todo el riñón, que se puede ver una placa abdomen simple, eso se llama riñón mástic. Riñón mástic. ¿Ya? En la vejiga, en la parte de la ecografía excretoria, podemos ver que la vejiga es pequeña, de menor tamaño. Vamos a encontrar que la vejiga normalmente tiene una capacidad de 500. Esos pacientes van a tener vejigas de 300, 200, 100, 20 centímetros cúbicos. ¿Ya? Entonces son vejigas pequeñas de capacidad limitada, ¿no? Y cuando nosotros hacemos una prueba que se llama cistografía, la cistografía es colocar una sonda por el paciente, por la uretra, y llenar de contraste la vejiga. Y cuando hacemos la cistografía, solamente se tiene que ver la vejiga. Pero si nosotros vemos que la orina con contraste se va hacia el riñón, eso se llama reflujo vesicoureteral, ¿ya? Por tuberculosis. ¿Y por qué ocurre eso? Porque el túnel submucoso del tracto urinario se ha malogrado por la tuberculosis. Ese túnel submucoso, ¿se acuerdan que hemos estado hablando acá? Este túnel submucoso se ha malogrado. Entonces la orina se va hacia arriba. Y para mostrar eso, se coloca una sonda a la vejiga, se inyecta contraste y vemos cómo la orina de contraste se está yendo hacia el riñón. Eso se llama reflujo vesicoureteral y eso se demuestra con la cistografía, ¿ya? Que es otra prueba que nosotros hacemos para hacer el diagnóstico de tuberculosis. Entonces, cuando vemos tuberculosis, la primera prueba más importante es la ecografía excretoria con el examen de orina. Pruebas complementarias es la cistografía y otra prueba complementaria es la citoscopía. La citoscopía es un estudio endoscópico, como así el gastroenterólogo le mete un tubo por la boca para ver el estómago, nosotros colocamos un tubo para la uretra para ver la vejiga. Y cuando vemos la vejiga se debe ver así. Esta es la vejiga normal, donde nosotros vemos que hay gran cantidad de vasos y aquí está el meato ureteral. Ese punto que es un volcán es el meato. Y ven, este es el trayecto del uréter dentro de la pared de la vejiga. Cuando la vejiga se llena, aplasta ese túnel submucoso, ¿no?, que están viendo acá, para impedir que la orina se vaya hacia arriba. Cuando hay tuberculosis, la tuberculosis ataca a ese meato, ese túnel submucoso. Y este meato, que es pequeño como un volcán, se convierte en esto, un hueco. Y entonces cuando ustedes ven este hueco, ves lo que se llama el orificio de hoyo de golf. Y es el signo patognomónico de tuberculosis en los meatos ureterales. Y eso está indicando la posibilidad, la gran posibilidad que exista reflujo vesicoureteral de la vejiga hacia el riñón por daño del túnel submucoso. También en la vejiga podemos encontrar que existe una gran irritación de la vejiga con zonas hemorrágicas, ¿no? Y también puede ocurrir que en la vejiga pueda encontrarse zonas sin irrigación. Esta es la vejiga normal, que tiene gran cantidad de vasos. Y a veces podemos encontrar que esto está todo plano, ¿no?, sin irrigación, ¿no? Y eso es por cicatrices que pueden ocurrir en la vejiga por la tuberculosis. Y todo eso se puede ver con una citoscopía. La citoscopía es un estudio endoscópico en el cual nosotros colocamos un tubo para la uretra para ver la vejiga. ¿Ya? Y eso también nos ayuda para hacer sospecha de tuberculosis. Entonces, la primera prueba que usamos es el examen de orina, la ecografía excretoria, el paciente ingresa al programa de tuberculosis con sospecha de tuberculosis, pero estas pruebas son pruebas adicionales que podemos usar para demostrar tuberculosis, como son la citoscopía y la cistografía. ¿Ya? Son pruebas adicionales. El tratamiento de la tuberculosis básicamente es el mismo esquema que usamos para tuberculosis pulmonar. 6 meses de tratamiento usan la tuberculosis pulmonar, ¿no es cierto? Pero las lesiones que tienen el tracto urinario son irreversibles. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un paciente que tiene tuberculosis en la vejiga con una vejiga de 100 centímetros cúbicos? El paciente orina 2 litros y si tiene 100 centímetros va a orinar 20 veces todas las veces. Y si nosotros damos tratamiento médico con isoniazid, rifampicina, piracimida y ethambutol, como la lesión es irreversible, el paciente va a seguir orinando 20 veces. Si orinaba 100 veces antes del tratamiento, después del tratamiento va a orinar 100 veces. Entonces, ¿cuándo se curó el paciente? No lo sabemos. Cuando el paciente tiene tuberculosis de pulmón, tiene fiebre, tos, hemoptisis, baja de peso, ¿y cuándo sabemos que se está curando? Cuando clínicamente se siente mejor. Los pacientes que tienen tuberculosis urogenital, el daño es irreversible.
Y si tiene hidronefrosis, va a seguir con hidronefrosis. Si tiene microvejiga, va a seguir con microvejiga. Y eso va a hacer que los síntomas persistan a pesar que el paciente ha recibido tratamiento para TB. Por eso que el tratamiento para tuberculosis tiene que ser de 9 meses a 1 año, porque realmente no sabemos cuándo se cura el paciente. Damos tratamientos bactericidas, ¿no? Bacterostáticos y esterilizantes, con bactericidas que quiere decir que actúan sobre la multiplicación activa de la micobacteria, usando isonacil y rifampicina, bacterostáticos que activan como el etambutol, ¿no? Que evitan la proliferación de estas micobacterias, y esterilizantes que actúan sobre los macrófagos como la piracetamida, ¿no? Son las mismas drogas que usamos para tuberculosis pulmonar. Isonacida, rifampicina, etambutol y estreptomicina, ¿no? Usamos las primeras 4 drogas, y las 4 drogas obviamente lo usamos igual que el esquema de la tuberculosis pulmonar. Pero ¿qué ocurre? Cuando el paciente tiene tuberculosis de tracto urinario, le decimos al neumólogo que está encargado del programa de tuberculosis que prolongue la segunda fase, no de tratamiento, hasta 9 meses a 1 año. 9 meses a 1 año. ¿Ya? Entonces, el esquema 1 de la tuberculosis es el actual, el único esquema que existe. Antes existía el esquema 2, ahora solamente el esquema 1, de las cuales se da 6 meses de tratamiento con las 4 drogas, isonacida, rifampicina, piracetamida y etambutol, 2 meses con esas 4 drogas y las 4 meses siguientes con isonacil, rifampicina, pero los otros los seguimos dando hasta 1 año, de 9 meses a 1 año. El esquema 2 era un esquema que ya no se usa. El esquema 2 era para pacientes que ya habían tenido antecedentes de tuberculosis, ¿no? Había antecedentes de tuberculosis y de un esquema 1 que había recibido, y también aquellos pacientes que habían abandonado el tratamiento, ¿no? Se llama esquema 2. Ese esquema 2 ya se ha dejado de usar. Y lo único que se utiliza es el esquema de multidrogresistencia. Entonces, ¿cuándo hablamos de multidrogresistencia? Cuando nosotros vemos que el paciente, las lesiones de estudios de imágenes empeoran. 1. 2. Cuando la presencia en el examen de orina persiste la hematuria. Y 3. Cuando persiste la presencia en el examen de orina de leucocitos aumentados. La leucocituria en el examen de orina, la presencia de persistencia de hematíes, sangrado por la orina, ¿no? En la hematuria, y la presencia de lesiones que empeoran en sus imágenes hace que el paciente entre al esquema de multidrogresistencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir si nosotros tenemos un paciente que tiene hidronefrosis leve por tuberculosis y después del tratamiento vemos que tiene hidronefrosis moderada? Multidrogresistencia. Si el paciente tenía 20 hematíes en el examen de orina antes del tratamiento y después del tratamiento sigue con 20 hematíes, multidrogresistencia. Y si tiene leucocitos 50 por campo antes del tratamiento y después del tratamiento sigue con leucocitos de más de 50 por campo, multidrogresistencia. Y hay que dar otras drogas, un tratamiento de 18 meses con kanamicina, cipro, tiramida, piracetamida, etambutol, PAS, ¿no? Y cipro, las 14 meses con cipro, tiramida, piracetamida, etambutol. Pero no quiere decir que veamos todos estos medicamentos, sino para cada paciente se le selecciona una determinada droga de forma individual, ¿ya? De acuerdo a los cultivos o al esquema que tenga el paciente. Ahora, ¿cuál es la ventaja de esto? Que el paciente que tiene tuberculosis de tracto urinario no se va a morir como un paciente que tiene multiresistencia en el pulmón, porque la enfermedad avanza muy lentamente, ¿ya? Entonces, el tratamiento quirúrgico para tuberculosis es tratar de reparar todo el daño que produjo la tuberculosis del tracto urinario. Si el paciente tiene una microvejiga, va a seguir orinando múltiples veces, ¿no es cierto? Entonces, uno trata de reparar las lesiones que pueda producir la tuberculosis, pero antes de tratarlo quirúrgicamente para reparar todos esos daños, tenemos que matar la micobacteria. Primero tenemos que matar la micobacteria dando antibióticos como son isoniazida, rifampicina, piracetamida, etambutol, ¿no? Y después hacer la reparación quirúrgica. Si nosotros tenemos después del tratamiento médico un riñón mástic, el riñón mástic es un riñón que no funciona y está lleno de calcio. Y como está lleno de calcio, siempre existe la posibilidad en riñón mástic que exista micobacteria viable. Y uno de los tratamientos es sacar ese riñón, que es ya no funcionante, para disminuir la carga bacteriana, ¿no? en ese paciente, ¿no? Y eso sería una cirugía mutilante haciendo una nefrectomía, cuando el paciente tiene un riñón mástic lleno de calcio.
Si nosotros tenemos un tratamiento conservador, es tratar de reparar todo el daño. Entonces, ¿qué va a pasar si nosotros tenemos un paciente que tiene una vejiga de 20 centímetros cúbicos? Si un paciente tiene una vejiga de 20 centímetros cúbicos y el paciente orina 2 litros, va a orinar 100 veces, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Reemplazamos la vejiga y lo ampliamos con intestino. Ampliamos el intestino, abrimos el intestino, que es el ilion, para aumentar la capacidad de la vejiga, y eso será una cirugía reparadora, ¿no? Reparadora. Otra posibilidad es que tengamos una gran hidronefrosis, ¿no? El paciente tiene hidronefrosis y entonces esa hidronefrosis a veces no podemos esperar que el paciente tenga un año de tratamiento para resistir la hidronefrosis. Entonces hacemos un tratamiento derivativo para derivar la orina, para evitar la hidronefrosis, colocando un tubo al riñón, y eso se llama nefrostomía percutánea, o colocando un catéter, que vamos a ver después, dentro del uréter en forma endoscópica, dentro del paciente, que es el catéter doble J, o pigtail, que es cole chancho, para derivar la orina del riñón hacia la vejiga, ¿ya? O hacemos una nefrostomía por la hidronefrosis, o colocamos un catéter dentro del paciente, a través del uréter, para bypassear la estrechez. Y eso será una cirugía derivativa. ¿Qué va a pasar si el uréter no funciona? Si el uréter no funciona y ya no funciona, y todo el uréter está con un uréter arrosariado que no funciona por tuberculosis, ese uréter se puede reemplazar con ilion. ¿Ya? Entonces, eso será una cirugía de reemplazo. Y todo esto se hace después de un tratamiento médico para tuberculosis. Los controles se hacen a los meses con examen de orina, ¿no? Y con exámenes radiográficos, ¿no? A los 3, 6, 12 meses de radiografías, y lo que tenemos que buscar es que no exista hematíes y que no exista leucocitos, ni hematíes ni leucocitos. Se hacen exámenes mensuales el primer semestre y bimensuales el segundo semestre, ¿no? Estudio imágenes que pueden ser ecografías, urografías excretorias, y cuando hablamos de curación en el paciente, cuando ya no hay hematuria, cuando no hay hematuria en el examen de orina, cuando no hay leucocitos en el examen de orina, leucocituria, y cuando las lesiones que se ven en la radiografía son estables. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el paciente tiene una hidronefrosis moderada, sigue con hidronefrosis moderada. Ahí es cuando hablamos que el paciente se ha curado, después del tratamiento para tuberculosis. ¿Cuánto tiempo hay que controlarlos? Durante 8 años, porque realmente nunca tenemos la certeza que el paciente se ha curado, ¿ya? Porque acuérdense que los síntomas persisten. No es igual que una tuberculosis pulmonar, que el paciente tiene tos, hemoptisis, sudoración nocturna, y eso desaparece. El paciente que tiene tuberculosis del tracto urinario orina 20 veces, 30 veces al día, y después del tratamiento sigue orinando 20, 30 veces. No cambia. Entonces vamos a ver cómo es las placas de la urografía excretoria. Ese es el catéter doble J, que es un catéter del uréter que colocamos endoscópicamente para hacer una derivación urinaria para la hidronefrosis, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay zonas de estrechez que van a producir dilatación del riñón. Es el catéter doble J o pigtail, pig de chancho y tail de cola. Esa es la vejiga del paciente. Normalmente es la máxima capacidad de la vejiga. La vejiga debe ocupar todo el hueco pélvico, ¿no? Todo el hueco pélvico, así debe ser la vejiga, ¿no? ¿Así ven? Así. Esa es la vejiga de un paciente, ¿no? Este paciente tenía una vejiga con una capacidad de 20 centímetros cúbicos. Y entonces esa es una microvejiga. El paciente orinaba 2 litros y el paciente iba al baño 100 veces. 100 veces. Este es un paciente que tiene una placa abdomen simple. Y en la placa abdomen simple miren cómo el riñón está calcificado. Todo el riñón calcificado, se puede ver la silueta renal irregular, ¿no? Irregular, y eso es lo que se denomina riñón mástic, ¿ya? Es una placa simple donde todo el riñón se puede ver calcificado. Aquí vemos esta ecografía excretoria, que se toman placas a los 5, 15, 30 minutos. La placa de los 5 minutos es la placa funcional, ¿no? La cual nos puede evaluar la función de un riñón. Y aquí vemos que un riñón funciona normal y el otro no funciona a los 5 minutos. Eso no quiere decir que este riñón no exista, sino quiere decir que ese riñón tiene un retardo de la función renal. Retardo, ¿ya? O una exclusión renal a los 5 minutos. También podemos ver el uréter, miren cómo es así, tubular, una parte que se ve, una parte que no se ve, ¿no? A veces se puede ver un uréter irregular, y cuando se ve irregular, eso se llama uréter arrosariado. Arrosariado.
También se puede visualizar que a veces todo el uréter se pinta. Y cuando todo el uréter se pinta, eso se denomina uréter rígido. También en las complicaciones que pueden haber en el tracto urinario son la fibrosis. Y la fibrosis ocurre principalmente en el uréter, donde puede ocurrir estrecheces. Y las estrecheces pueden ser en dos sitios. Uno, la unión del uréter con la vejiga, aquí, el sitio más frecuente. Y dos, la unión del uréter con la pelvis renal. Entonces, si ustedes ven el uréter debe ser así, delgado. ¿Ven? Delgado. ¿No? Aquí ven un uréter dilatado y aquí siempre la dilatación va a estar por encima de una estrechez. Entonces, ¿qué quiere decir? Si el uréter está dilatado, la estrechez está acá, en unión de uréter vesical. Pero si continúan el uréter hacia arriba, van a ver que encima termina en punta. O sea, quiere decir que hay otra segunda estrechez por tuberculosis. Y aquí van a ver que el otro riñón está normal. O sea, ¿qué quiere decir? Que el compromiso es unilateral, un solo riñón. Y la vejiga está bien, normal. Aquí vamos a encontrar un paciente que tiene una vejiga de 100 centímetros cúbicos. De 100 centímetros cúbicos, y mire acá hay una zona de estrechez. Y por encima de la zona de estrechez hay una dilatación, ¿no? Produciendo ureterohidronefrosis. Acá también vemos el uréter que se está dilatando y aquí está la zona estrecha. En unión uretrovesical. ¿Ya? Cuando nosotros vemos el uréter, hay una parte del uréter que se ve, una parte que no se ve y una parte que sí se ve. ¿No es cierto? Eso es lo normal por el peristaltismo. Cuando todo el uréter se ve, uréter rígido. Y eso sospecha de tuberculosis. ¿Ya? También aquí vemos los cálices. Miren, este es un cáliz menor, otro cáliz menor, otro cáliz menor. Y esta es la pelvis renal, que es la unión de los cálices menores, ¿no? 3 a 4 cálices menores forman un cáliz mayor y la unión de los cálices mayores forman la pelvis renal. Nosotros podemos ver que a veces cuando hay tuberculosis hay amputación de 2 cálices. Y aquí miren, acá hay una zona estrecha y los cálices están amputados. No se ve ni un cáliz. ¿Ya? También podemos ver estrecheces y puede ocurrir que solamente el paciente tenga una sola estrechez. Aquí vemos el uréter dilatado, la pelvis dilatada, y miren, aquí continúa la dilatación. Entonces la estrechez no está aquí, sino que la estrechez está en unión uretero-vesical. ¿Ven? Todo el uréter está dilatado hasta su porción proximal. ¿Ya? Acá hay una sola estrechez. Y a veces también podemos ver la vejiga irregular, ¿no? Como si fuera un árbol de Navidad. Normalmente la vejiga debe ser como si fuera una esfera. Y aquí vemos la vejiga como una especie de piriforme, ¿no? Una especie de irregular, ¿no? También podemos ver lesiones pequeñas. Una tuberculosis no quiere decir que tiene que ser una imagen grosera para pensar en tuberculosis. Nosotros vemos un cáliz, aquí vemos los cálices y aquí vemos un cáliz que falta. ¿Ven? Un cáliz que falta. Eso puede ser sospecha de tuberculosis. Una pequeña lesión nos hace sospechar en tuberculosis. No tenemos que ver estas lesiones severas, ¿no? Como este caso. Puede haber pequeñas lesiones que nos pueden hacer sospechar en tuberculosis. Ahora, ¿qué hacemos con este paciente que tiene una microvejiga? Si el paciente tiene una microvejiga, obviamente entra el tratamiento para tuberculosis, ¿no? Matamos la micobacteria y el paciente antes orinaba con este paciente que tenía una vejiga de 20, orinaba 100 veces. Después del tratamiento, sigue orinando 100 veces. Entonces el paciente dice, ¿para qué he recibido 50 drogas todos los días durante un año si sigo igual? Y hay que explicarle al paciente que la lesión de la tuberculosis es irreversible. Lo único que va a tratar de, después de haber recibido el tratamiento, de haber matado la micobacteria, lo que hacemos es tratar de solucionar quirúrgicamente esta microvejiga. Entonces, ¿qué hacemos con esta microvejiga? Le ampliamos la vejiga con intestino, usamos ilium. Y cada centímetro ilium tiene una capacidad de 8 centímetros cúbicos. Entonces, si el paciente tiene una capacidad de 20, ¿cuánto nos falta? 480, ¿no es cierto? Entonces, si sabemos que cada centímetro ilium da una capacidad de 8 centímetros, entonces usamos 60 centímetros de ilium, porque 60 por 8 da 480 más 20, 500. Y entonces vemos a este paciente que se ha reparado el intestino con ilium. ¿Ven?
Esta es la vejiga del paciente. Esto acá. Esta es la vejiga del paciente, que tenía 20 centímetros, y todo lo que están viendo arriba es intestino. Todo esto es intestino. El paciente orinaba con esto. Entonces se agarró 60 centímetros de ilion, se destubulizó el intestino, se abrió el intestino para hacerle una esfera, ¿no? Una esfera, y cada centímetro de ilion da una capacidad de 8 centímetros cúbicos. Usamos 60 centímetros de ilion para que 60 por 8 de 480 más 20, 500 centímetros. Y esa es sería una cirugía reparadora. ¿Ya? Reparadora.